Mabel Normand, fuiste una buena chica, víctima de lo que hoy llamaríamos una campaña mediática que ya desde aquellos años y antes incluso ya se conocía perfectamente cómo orquestársela, cómo armarla para encaramar a una persona, por ejemplo, en este caso, o para destruirla, si era necesario. Una persona de cualquier ámbito, incluso del naciente, fascinante y maravilloso universo del arte cinematográfico. Alguien como vos, por ejemplo. ¿Tuvo algo que ver, quizás, el señor del bigotito, del andar peculiar? No del bigotito, en el cual van a pensar en primer lugar inmediatamente todos hoy, sino vos y yo sabemos de quién hablamos. El señor de ese señor del bigotito, el contemporáneo a vos, con ese andar peculiar, y a quien vos le salvaste el pellejo, y es poco decirle, le salvaste la vida, y no solo cinematográficamente hablando, le salvaste la vida, porque sin vos no hubiera sido absolutamente nada ni nadie. Pero vos le salvaste su carrera, su vida artística, y más aún, al punto tal que hoy todos se acuerdan de él y lo conocen a él, todos. En cambio nadie te conoce a vos. No digamos que nadie se acuerda de vos, nadie te conoce a vos, salvo un ínfimo, diminuto, minúsculo puñado de personas, de seres que te conocemos, te conocemos, entre los cuales agradezco a Dios el hallarme incluido yo. Lo digo con toda humildad, con toda modestia, pero quienes te conocimos, te conocimos. Es decir, quienes te conocimos realmente. Y hubo una campaña mediática, se diría hoy, feroz en contra tuya, más allá de lo simplemente, por así decirlo, artístico. Te hundió personalmente, te hundió en tu salud, y a pesar de que te apuntaba, como se diría hoy, un revival, apuntaba una vuelta tuya a las pantallas después de 5 años de ausencia o aproximadamente, apuntaba un regreso tuyo triunfal, de la mano y acompañada de tus amigos y de tus colegas, los que realmente te conocían, te querían, te valoraban y te apreciaban. Eso llegó demasiado tarde, porque esa campaña mediática o lo que haya sido ya había calado hondo en tu salud, hasta llegar al plano físico. Y antes de llegar a ese punto, pasar ese punto, el último de estas reflexiones, me pregunto, volviendo el señor del bigotito, muy amigo del zar, de la prensa de por aquel entonces, el zar de la prensa estadounidense. Me pregunto si el señor del bigotito no tuvo que ver con eso, como ya lo sostuve antes, porque fue rechazado por vos. El señor ante quien ninguna mujer, y acaso algo más que ninguna mujer, ante quien nadie se negaba a sus reclamos, a sus requerimientos, de la clase que fuera, de lo más educada y amorosamente planteados o de lo más asquerosa, baja y burdamente planteados. Nadie se negaba ante ese señor, ante lo que ese señor pedía y quería de otro ser humano. Pero vos sí te negaste a sus propuestas, digna, noble y fielmente. Te negaste a él. Y muy probablemente, conociéndolo como
lo hemos venido a conocer y lo he venido a conocer en décadas y en años posteriores. Ese ser, ese señor, quizás se quedó con la sangre en el ojo, muy probablemente, y no te lo perdonó nunca. Y fue al menos parte de la campaña, que te bajó, te tiró abajo desde el pináculo de la fama, desde el firmamento del séptimo arte, desde un firmamento en el que brillabas como una de las estrellas más descollantes, y te llevó hasta casi lo más bajo que se pudo. Ser este señor la clave de todo, la pieza fundamental de todo aquello que se abatió sobre vos, como dije, primero sutilmente a partir del año 1919 y luego con todo el estrépito y el estruendo y la fogosidad que fue y que tuvo todo aquello que cayó sobre vos a partir de 1922 y hasta el 25 al menos, tempestuosidad que bien podía compararse con los espantosos fragores y estruendos de la Gran Guerra que había terminado no mucho tiempo antes de por aquellos años. Ser este señor la pieza fundamental de todo aquello